Va, entonces vamos a empezar ahora con el siguiente tema. También el siguiente tema es muy sencillo, no es muy complejo, pero sí hay que recordar algunos puntos importantes, ¿saben? Entonces, déjenme poner de este lado. ¿Profe, qué dijo? El título o subtítulo serían triángulos congruentes. Es subtema, ¿no? Me supongo. Ajá, subtema o subtítulo. Triángulos congruentes. Como ayer, profe, el triángulo era igualito al que habíamos hecho ya en clase. Pero nos dijo que le cambiáramos los dígitos a 2 y 3. Exactamente. Se pasa, profe. No le hubiéramos dicho, profe, mejor. Esa es la Nos lo magia, hubiéramos esa es la magia guardado. de ser profesor. De que, ups, lo cambiamos, lo cambiamos, lo cambiamos. En el pizarrón también, ¿no? Que es muy ¿No se fácil. había dado cuenta, en serio, profe? No, no me había dado cuenta. Es que estaba buscando unos que no fueran muy difíciles. Y dije, esos no son muy difíciles. Pero ya cuando me dije, dije, sí, sí lo repetí. Ese nos lo quería dejar más fácil, ¿entiende, profe? Para Sí, mí que lo hizo adrede, profe, para ver si estábamos atentos. también. No, luego sí, a veces sí. Bueno, ahorita no lo he hecho, pero cuando estábamos en las presenciales, sí, de repente, por ejemplo, en temas de cálculo, sí, estaba escribiendo y de repente me equivocaba, o ponía un número, decía, yo, por ejemplo, 5 y ponía un 6, ¿no? Y ya que eso me decía que sí estaban atentos o no, pero ahorita pues ya no lo he hecho, pero sí es buena técnica. Bueno, listo. Empezamos con triángulos congruentes. Bueno, se lee así. Dice, son aquellos que tienen la misma forma y tamaño, ¿sale? Dice, si dos triángulos son congruentes, entonces, congruentes quiere decir que, en términos fáciles, si vamos a decir que son similares o que son parecidos, ¿sale? O que encajan en uno con el otro. Por ejemplo, ahí vemos dos triángulos, ¿no? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, como ejemplo, si yo tengo estas dos plumas, ¿no? Entonces, si yo tengo la pluma arriba y la pluma abajo, sí, solamente como son de la misma marca y de la misma fabricante, pues si yo los pongo uno detrás de otro, sí, no importa la posición, estos dos triángulos pues van a tener las mismas dimensiones. Entonces, esta congruencia de triángulos, precisamente de eso se trata, ¿sale? Que tú vas a tener dos triángulos en los cuales en uno de ellos va a manejar una posición diferente o alterna al otro, en el cual tú vas a poder determinar los valores o los lados faltantes o los ángulos faltantes de acuerdo al otro triángulo. Esto va a ser, digamos, proporcional. Si un triángulo tiene una medida, por lo tanto, en el otro lado del triángulo, ¿sí? Tendrá que tener la otra misma medida. Y ahí por eso también nos dice, como inciso A y como inciso B, que los lados son homólogos y que los ángulos son homólogos. ¿Sale? En eso que pues prácticamente pues, son iguales, ¿sí? O que tienen la misma ¿Qué medida. significa homólogos, profe? Exactamente, que son de la misma forma, ¿sale? O sea, por ejemplo, en este lado, déjenme sacar la plumita, ¿sí? Por ejemplo, este lado es homólogo a este lado, ¿sale? Eso es lo que significa cuando hablamos homólogo, ¿sale? O sea, que son iguales, ¿sí? Por eso no lo expresaba con esa palabra, sino con un término más fácil. Entonces, por ejemplo, el ángulo, aquí no lo marca como un ángulo definido, pero este ángulo es homólogo junto a este otro de acá, ¿sale? Prácticamente. De eso se trata los triángulos congruentes, ¿sale? De eso se trata. Hasta aquí ya tenemos esta primera parte. Sí, profe. ¿Y los demás? Sí. Profe, si espera tantito para que termine de copiar los triángulos, por favor. Sí. Voy a bajar un poquitito más nada más, ¿no? Ahí está. Copiamos los de abajo, profe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
Los de abajo. Mm, bueno, sí, pero ahorita yo les digo qué es lo que van a escribir, porque no todo es necesario. Probablemente a mí lo que me gusta nada más es que me entiendan la idea para después de ahí y a partir con el desarrollo. Hiciste subiendo las clases grabadas Academic, ¿verdad? Sí, Ok. sí, de hecho, les voy a pasar si quieren el canal. Bueno, se sabe que tenemos un canal de YouTube. Las últimas veces, bueno, hubo un problema con, ¿cómo se llama? ¿Con el copy? Ah, no es cierto. No, con la plataforma de la escuela, no nos dejaba mandar. Le juro, profe, que ese problema yo ni lo noté, yo ni sabía que había problema. Ok, mire, les mandé ahí por el chat de Zoom, ¿sí? El canal donde subo todos los videos, ¿sale? Ah, o sea, no lo sube Ya Academic, lo lo sube sigo, allá. profe. Sí, sí lo subo en Academics. Sí, sí lo subo. Y siempre, todos los días siempre lo hago. Pero nada más que, por ejemplo, Ah, tiene un hay suscriptor. algunas clases que no las puedo subir porque estuvo fallando en la plataforma. Estuvieron actualizando, es lo que me di cuenta. Entonces, pues no todas las clases están ahí, pero aquí en este de YouTube, pues aquí están todas, ¿no? 17 de marzo, hace un mes. No, hace un mes. Bueno, es que Pero sí están, digo, no todas, pero Mire, profe, ya todas tiene son 2 visibles. suscriptores. estoy suscrito a este profe. Es una- por ejemplo, no, las que están visibles, pues sí, sí las pueden visualizar, ¿no? Pero Ay, ¿duran tanto, en serio? ¿eh? Son 40 ¿Duran tanto? minutos de clase. Pues, Sí. le juro que no me podría aventar de nuevo a las clases online, profe. Bueno, esto está, digamos que es una alternativa, ¿va? De todos modos, en Academics, ahí yo siempre las pongo, entonces si quieren ingresar a Academics y verlas, desde ahí pueden hacerlo. Si por Profe, alguna razón, ojo, si por alguna razón no les deja abrir el enlace en Academics, bueno, ya les acabo de mandar el link del canal de YouTube y ahí pueden checarla por el título y ya la pueden ir buscando, ¿vale? profe, Sí. soy tan pro que aparezco en todas las portadas, profe. Es que no sé por qué, pero siempre a lo que eres tú, Pedro, y casi siempre son los que aparecen, o sea, a mi lado. Bueno, tengo las cámaras así en horizontal. Sí, estoy yo, está el Mauricio, ahorita está Andrea y luego está Pedro. ¿Por qué no las minimiza, profe? Yo siempre cuando la tengo así, la minimizo, profe, porque se me hace más fácil. Ah, ya, Se me ya. hace mejor para ver todo. Sí, también. Bueno, ahí está. Ok, ¿ya puedo continuar, chicos? Un segundo. Bueno, vamos a ver. Dice aquí, los triángulos ABC y ABC primos. Aquí sí quiero aclarar esta parte donde dice que ABC primos. Si ustedes notan, ahí dice que es A y con una comita, ¿sale? Entonces, eso quiere decir que este lado A es el mismo lado A, pero no en el mismo triángulo, ¿sale? Y por ejemplo, B, ¿sí? Es el mismo lado, y aquí está, por ejemplo, ¿no? Aquí está, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que es B prima, ¿sí? Y aquí dice que es B. Entonces, quiere decir que estos dos lados o estos dos vértices, así como lo vemos, son iguales en cuestión de medidas, pero es de diferente triángulo. ¿Sale? Esto es lo que significa sí, esas B primas. ¿Sale? Entonces, por favor, ahí le agregan una nota en su cuaderno donde A prima, B prima y C prima sí significan que son del mismo lado o la misma medida, perdón, el mismo valor o la misma medida, pero en diferente triángulo. ¿Sale? Para Profe, que... ¿y se lee como A prima, B prima y C prima o no? Sí, o puedes decir A, B y C, primos o primas, ¿sí? Son congruentes porque tienen iguales tanto sus lados como sus ángulos. Es decir, existe una igualdad entre los tres pares de lados y los tres pares de ángulos. ¿Sale? Entonces, lo único que vamos a agregar es desde aquí, desde los triángulos, hasta acá nada más.
abajito de esos Le triángulos, copié todo, ¿qué me importa? bueno, abajito de los triángulos agregamos nada más ese pequeño párrafo. ¿Listo? No. ¿Y usted, profe, cree que es más difícil esto que las matemáticas sin letras? ¿Cómo? ¿Usted considera que esto es más difícil que las matemáticas sin letras? Pues es que no me imagino tener matemáticas sin letras. Me refiero, o sea, pues, lo de antes, profe, lo que de antes de esto, que ¿El no usa álgebra? letras. ¿El Lo álgebra? que no usa letras. No, lo que no usa letras, que es matemáticas también, pero pues no usa letras. La aritmética No sé. solamente. Por eso, no sé, ya me confundí yo mismo. Pero no, ya no importa, profe. Bueno. Ok, pues entonces, ¿podemos avanzar? ¿Sí, chicos, puedo avanzar? Ok, entonces, vamos a borrar todos los dibujos. ¿Aquí también hay teoremas? Sí, y Teoremas, estos son los que me interesan observar. Va, teorema número 1, lado-lado. ¿Sí? O sea, quiere decir que dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales. Entonces, ¿qué quiere decir el teorema 1? Si tú te dibujas dos triángulos, o bueno, en este caso dibujarás en primer plano un primer triángulo llamado DEF, pero si tú luego le pones un espejo imaginario, claro, ¿sí? Imaginario aquí, entonces replicas el mismo triángulo equilátero. Entonces estos dos triángulos pues caen en el teorema 1 de congruencia, en el que dice que pues, los tres lados de los triángulos son iguales. Entonces en la parte inferior nos dice que el segmento de recta de E, o sea, este lado de acá, es igual al segmento de recta B' a E'. Entonces, este lado de acá lo voy a poner con marcador. No más dejen que me salga porque no sale. Así quiere decir que este ladito de acá tiene el mismo valor que este lado. Y así sucesivamente, este lado tendrá el mismo valor o la misma medida en centímetros o metros, lo que se necesite, ¿sí? Este y este son iguales. Este y este son iguales. Por lo tanto, este y este lado, el segmento de recta EF va a ser igual al segmento de recta E' a F'. ¿Sale? Eso se llama el primer criterio de congruencia o teorema de congruencia, lado-lado. Que los lados tienen que ser iguales, ¿no? Exactamente. ¿Sale? Entonces, aquí anotamos, por favor. Yo creo que para acordarme le voy a decir carita feliz y ya. Oye, sí es cierto, no me había dado cuenta. Yo siento que le veo cara feliz, pero como de alien por los triángulos. No sé. De las calabazas de Halloween. Tiene cara de una carita ahí. Tenemos que anotar todo eso. Sí. Nada más donde dice teorema 1, desde aquí o así, hasta acá. O sea, todo. Sí, todo. ¿Qué significa arriba? La línea arriba, profe, ¿qué significaba? Segmento de recta. Gracias. Segmento de recta. Vamos a ver, hoy es viernes. Viernes, día del niño. Sí es viernes, profe, eso está bien. Sí. Ya quiero jugar, profe, ya quiero que se acaben las clases. No inventes. Y te iba a decir, ay, también yo quiero que se acaben las clases para jugar un rato de Xbox, pero ya me acordé que ya lo aprendí. No, ¿qué pasó ahí, profe? Lo sé. Pero bueno. ¿Y por qué lo vendió, profe? Porque para comprarse su laptop gamer, profe, para dar clases online. Exactamente. Todo por unas super clases. Nah, no es cierto. No, pues no, pues lo vendí porque no, me quitaba un buen de tiempo. Y nada más por estar jugando,
Luego ya dejaba las cosas hasta el último. O Luego ni iba a dar clases, dice el profe. No, sí, sí, siempre he dado clases así. Nunca he fallado en eso. ¿Ni cuando está enfermo? Ah, bueno, enfermo sí. Pero avisa. Hasta yo, profe, que nunca falto, profe, cuando estoy enfermo falto. O sea, nunca, porque yo nunca me enfermo. No, O pero sea, yo me rompo piernas, yo me rompo brazos, pero no, enfermarme nunca. No, yo sí cuando estaba enfermo sí, sí llegaba a faltar, pero pues cuando éramos presenciales, sí me tocó faltar. Una o dos cosas creo que me tocó nada más, pero de ahí fue. Ah, y una vez que se me descompuso el carro, pero llegué No, tarde. profe, Sí, según usted, para usted, ¿qué es más común? ¿Que se enferme o que se lastime físicamente? que se enfermen. No, o sea, pero usted, profe, en su persona. Yo, no, que me lastimen. O sea, usted se lastima más que enfermarse. Sí, porque por el gimnasio, como hago ejercicio, entonces es más fácil que pues haciendo Uy, el profe pesas, fitness. sí las fibras de los Qué músculos pena, profe. quedan adoloridas, entonces sí es más fácil en ese caso. Vamos a ver. Yo también, profe. Yo casi nunca me enfermo. Listo, vamos. Teorema número 2. Dice, teorema 2, este sería ángulo, lado, ángulo. O sea que un triángulo va a tener estas características iguales hacia otro triángulo. Entonces aquí, digamos que en palabras bonitas, se dice así, dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos de 3, sí, y el lado adyacente a ellos, adyacente se refiere que es continuo, opuesto que es enfrente, ¿no? Entonces dice, si tiene dos ángulos de 3 y el lado adyacente a ellos, respectivamente, son iguales. ¿Sale? Entonces aquí vemos la figura, o mejor dicho, las figuras, dice que el ángulo H, el ángulo H es igual al ángulo H'. En este caso, déjenme tomar el lapicito. El segmento HJ es igual al segmento HJ'. Exactamente. Entonces, este ángulo de acá, o esta esquina, debe de ser igual a esta otra esquina. ¿Sí? Siguiendo el texto que dice aquí, ¿no? Bueno, la expresión. Luego dice que el segmento de recta HJ, o sea, este cachito de acá, ¿sí? Debe de ser igual al segmento de recta H', J'. Entonces, estos dos segmentos de recta o las bases, si lo vemos así, de frente, y los apoyamos en un piso, entonces estas serían las bases del triángulo, y esa base, junto con esta esquina H, eso sería precisamente el lado y el ángulo igual. Pero faltaría un ángulo más, porque el teorema 2 dice que, ok, es ángulo, lado, ángulo. O sea que deben de estar, para que me entiendan, deben de haber, por ejemplo, en esta esquina un ángulo y en esta otra esquina otro ángulo, ¿sí? Y entre ellos debe haber un lado. ¿Para qué? Que estas tres partes o estos tres elementos del triángulo sean iguales hacia otro triángulo. Eso es lo que prácticamente nos quiere decir ahí. Entonces, veamos. Entonces, aquí yo tengo un ángulo o una esquina, ¿sí? Con respecto a otro triángulo que son iguales. ¿Sale? El segmento de recta, aquí está. Y por último, el ángulo que está aquí, o la otra esquina, que está aquí. ¿Sale? Y eso se refiere con que es adyacente. ¿Sale? Este de aquí es adyacente, este también podrá ser adyacente, pero este lo descartamos porque el ángulo hacia acá, pues ya es opuesto. Entonces, de esa forma... ¿Por qué no es más fácil solo poner teorema 1 que todos los ángulos, lados sean iguales? ¿Y ya? Pues sí, pero pues hay que mantener una cierta formalidad ante esta parte. ¿Sale? Pues de hecho deberíamos de manejar o de escribir y de enseñar y ustedes de aprender así tal cual como está de forma formal. Pero bueno, pues no estamos muy acostumbrados a ese tipo de lenguaje formal. Entonces, por eso, en algunos casos, pues utilizamos como maestros, pues los explicamos con un lenguaje no tan complejo, no tan formal, sino más bien como intentando de compartirles, de transmitirles la idea de lo que se está enseñando, ¿no? Muchas veces es esa forma. Hasta aquí ya tenemos este lado del triángulo, perdón, este teorema.
Teacher, iba a decir teacher. ¿Me permite ir al baño, profe? Digo, Of a course. tomar agua. Of course, let's go. Sí, pero a tomar agua, ¿sí puedo ir? Yes. Yes, you go. Ah. ¿Listo, chicos? Sí. Ok, pasamos al tercero. Déjenme mover esto. El Zoom te pone ahí las noticias. O sea. Va, listo. El tercer teorema. Lado, ángulo, lado. O sea, inversamente al segundo, ¿no? Entonces dice que ahora dos triángulos son congruentes si dos lados, ¿sí? Del triángulo, ¿sí? De tres, por supuesto, ¿sí? Y el ángulo comprendido entre ellos, o sea, el que los está uniendo, ¿sí? Entre ellos, son respectivamente iguales y sus homólogos del otro, o sea, que los que están del otro triángulo. A eso se refiere. Entonces, en pocas palabras, el teorema 3 te dice que tú vas a tener que buscar un ángulo, ¿sí? Y ese ángulo, como lo forman dos rectas, o sea, que le están uniendo dos rectas así, ¿sí? Entonces, estos dos lados que forman el ángulo tienen que ser iguales hacia la otra esquina del otro triángulo. Entonces, en este par de triángulos que observamos, se cumple esa relación. Lápiz, lápiz, lápiz. Bingo. Ah, son dos. Entonces, este se cumple aquí. Eso es lo que dice el teorema 3. ¿Sale? ¿Puedes repetir qué dice el teorema? Acabo de regresar de beber agua. El teorema 3, Mauricio, dice, o se expresa que es lado, ángulo, lado, donde vas a tener dos lados iguales, ¿sí? Y un ángulo también iba a ser igual con respecto a otro triángulo. Por ejemplo, para poder construir un ángulo necesitamos tener dos rectas. Entonces, en este caso, esas dos rectas que son estas que están aquí, ¿sí? Unidas forman un vértice, ¿sí? Algo así. Entonces, ese vértice unido con las dos rectas y el ángulo son iguales en otro triángulo. Eso ¿Me es. puedo hacer una pregunta muy importante? A ver, por eso ya me dan miedo tus preguntas, pero a ver si. Déjame, necesito esto. De estos dos, ¿cuál es el original? ¿Cuál es el qué? El original, o sea, el primero. Ah, pues este de acá. ¿Y por qué? Porque siempre la comita se representa como la copia o como el segundo, ¿sí? De hecho, esa comita la van a utilizar, pero por ejemplo, en cálculo diferencial, se les pone precisamente la comita, ¿sí? A las expresiones cuando es de primer orden, segundo orden o tercer orden, o sea que han sido como por subniveles, ¿sale? No, ahora yo soy una copia, mire. La copia no, ¿cómo que? Profe, Sí, una pregunta, profe. Y es muy importante. a ver, Sí, ¿usted cree que si estás adentro no puedes estar afuera? si puedes estar como adentro, Si estás adentro, ¿usted cree que no puedes estar afuera? pues no, porque pues Ok. solamente no podemos estar en dos espacios al mismo tiempo. Conste, profe, conste. Bueno, a ver, ya tenemos este tercer teorema. Sí, profe, pero ahora toca ejercicio, ¿no? Exactamente, ejemplo. Bueno, sí, Ay, ejemplo, ese ejercicio, ¿no? Porque nosotros, ahí dice, determina si los siguientes triángulos son congruentes. O sea, nosotros tenemos que hacerlo, no, ya está hecho. Bueno, lo hacemos en equipo, ¿va? ¿Vos? Yo hoy se envié evidencia, ¿verdad? Hoy se ve en evidencia, muy bien dicho. Va, entonces, ahí observamos el triángulo. Dice que en la siguiente figura, el segmento de recta MO, tal que el segmento de recta PN, ¿sí? Determina si los siguientes triángulos son congruentes y encuentra los valores de X y Y. Entonces, ahí nos muestran dos triángulos que están de manera continua, ¿sí? Y nos pide calcular los valores de X y de Y.
Está fácil, está fácil. Exactamente, es fácil. Es fácil. Entonces, ahí por el chat en el Zoom, sí me van a colocar sus respectivas respuestas. Le van a colocar X tanto, Y ¿Lo tanto. copio? ¿Lo copio? ¿Sí? Ah, lo tengo que copiar. No se les olvide guardar el enlace de canal de YouTube de las clases para que lo tengan disponible por si llega a fallar la plataforma. Usted me dice si estoy bien, profe. Ujú. ¿Sí estoy bien? ¿No me ha llegado nada? Ah, ya. A ver, Mauricio me dice. Vamos a ver. Creo que sí, Mauricio. Déjame rectificar el valor. Ok, profe. El más fácil era Y. O sea, Sí. Aplicando el teorema, sí. bueno, hoy enviamos evidencia entonces, ¿verdad, profe? Sí. Primera evidencia del día. Usted dígame de un número del 1 al 8. 8. Ah, ok. Hoy vamos a tener probablemente 8 evidencias gracias a usted. O bueno, 8 tareas. Exactamente, 8 tareas. ¿Los demás cómo van con sus respuestas? ¿Sí lo tienen? Mínimo, de usted solo va a ser evidencia, profe, no tarea. Así que esto está bien. Y eso va a ser todo por hoy, ¿verdad, profe? Este va a ser lo último que vamos a hacer hoy. No te nos faltan. Ok. ¿Las respuestas de los demás, por favor? Bueno, entonces mientras estos van a llevar o agregarles de tarea, estos 3. No, bueno, déjame le tomo foto entonces. Sí, de todos modos, el lunes, no, martes, el martes resolvemos esos triángulos. Martes o miércoles para tener tiempo. Yo creo que el miércoles que tenemos más tiempo mejor. Entonces el miércoles los checamos estos para tenerlos ahí con un poquito más de tiempo, que son 2 horas. Y para, bueno, pues que se vayan todos bien con el tema. ¿Miércoles? Ajá, el miércoles, porque el martes solo es unas horas. Entonces, para poder, entonces, iniciamos el tema, continuamos con los temas que tengo planeados. Miércoles igual continuamos una hora y la segunda hora, o, bueno, ya vemos ahí cómo lo hacemos, y ya resolvemos estos 3 ejercicios. Lo que tenemos que hacer es saber cuánto valen todas las letras, ¿verdad? Ajá, esa es la idea, determinar el valor de las letras, ¿sí? Aplicando precisamente la congruencia. Pero ojo, es congruencia y teoremas, ¿sí? Eso es importantísimo. Pasa, profe, esos no son congruentes, profe. Bueno, solo dos son congruentes. ¿Sale? Bueno, entonces les supongo que esos son los que van a tener que hacer, ¿sale? ¿Ya les tomaron foto? Ya le tomé como 10,000 capturas, profe. Ah, Y vale. hacer tarea voy a poner. Entonces no se les olvide que, bueno, hoy, viernes, mañana, ok, sábado, ok, hasta el sábado van a tener chance de mandar sus evidencias y es obviamente las evidencias pues van desde el día martes hasta el día de hoy, incluyendo los 3 ejercicios que tienen aquí de tarea, ¿sale? Junto con los que hemos resuelto anteriormente, entonces todo debe de venir, por favor, en su evidencia. Procuren mandarla que sea la letra sea clara, que las fotografías sean, o que abarquen lo más grande de la hoja, no me pongan la hoja y luego una foto bien chiquitita porque no alcanzo a ver, ¿sale? Si lo pueden mandar mucho mejor en PDF,
mejor, si no, bueno, en Word. Fotografías no, porque se tarda mucho en cargar el Academics, entonces pues me tardo yo más y no es lo que no quiero, ¿no? Profe, solo tenemos que determinar X y Y. ¿Cuántas las tengo? Sí, nada más X y Y. Sí, nada más.